Muchas gracias, doctora Inés. Primero, quiero manifestar y hacer presente mis saludos para todos ustedes que están presentes. Hacerles sentir mi emoción. Para mí es un gran honor estar acá en lo que algunos llaman la meca de la urología en Latinoamérica, y me parece que muy merecidamente. Me vengo desde país también pequeñito, lejano, Perú, para compartir un poquito de las experiencias que tenemos en nuestro quehacer diario. Y en este caso me encargaron para que realice la parte de ginecomastia, que dentro de lo que es la patología mamaria no es algo que vemos todos los días, pero también es importante tener siempre enfoques y criterios generales. También no quiero dejar de agradecer, por supuesto, a la directiva del Congreso, a todos los miembros, todos los que han organizado este evento, por haber tenido la gentileza de hacerme y extenderme la invitación. Bueno, entonces hablaremos primero algunas generalidades de lo que es la ginecomastia, ¿no? Primero hay que mencionar la definición, lo concreto de lo que es la ginecomastia. La ginecomastia, por definición, significa crecimiento anormal del tejido glandular mamario en la mama del hombre, que normalmente está en un estado involutivo o de prácticamente atrofia o hipotrofia, ¿no? Entonces, por definición, si contenemos eso, vemos que el 50% de los pacientes que son diagnosticados clínicamente como ginecomastia no son realmente ginecomastia, sino son lo que se conoce nada más como una mamaplasia, ¿no? O sea, un crecimiento de la mama a expensas de tejido generalmente adiposo. Entonces, la etiología pues, puede ser muy variada, ¿no? Puede ser de tipo transitoria, dependiendo de la edad del paciente, generalmente en la pubertad. Pueden ser también primarias, sin causas, que generalmente, como le digo, es la que da en la pubertad o a partir de la sexta década. Enfermedades metabólicas o sistémicas nos pueden también dar ginecomastia, enfermedades como la cirrosis hepática, trastornos endocrinos, alteraciones en los cortisoles, la baja de testosterona o las situaciones a las que a veces sometemos a nuestros pacientes con tratamientos hormonales, nosotros antidepresivos, antiandrógenos. Entonces también, por supuesto, que van a tener repercusión en lo que es la producción de la ginecomastia. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver, bueno, la etiología, como le digo, es muy variada. Entonces, si está relacionada a la edad, pues, es una ginecomastia fisiológica, que cuando el paciente es joven o antes de la segunda década, generalmente involuciona. La secundaria, que es la que generalmente ya se instala en el paciente, que les acabo de mencionar, y la pseudoginecomastia, que es la mamaplasia. Bueno, estos son simplemente un poco de números. Acá están ya en detalle, a grosso modo, esto no lo vamos a detallar porque esto está en internet, las causas de ginecomastia. Ustedes buscan en cualquier buscador y les sale esta tabla o tablas parecidas, simplemente para mencionar que, o sea, el origen de una ginecomastia puede ser muy variado. Esto sí es importante, ¿no? Tener un poquito. En los neonatos hay una alta prevalencia porque el neonato tiene un trastorno endocrino, ¿no? No un trastorno, sino un pequeño cambio endocrino que es simplemente por la transmisión de la madre al hijo, ¿no? En la pubertad, otro periodo difícil y de cambios hormonales, entonces es otro momento en el que prolifera y aparece esto, y generalmente transitorio. Miren esta incidencia. Bueno, yo estuve revisando esto y más o menos entre el 50 y 60% de los adolescentes varones hacen algún tipo de ginecomastia durante su adolescencia. O sea, eso es mucho. Puede ser la mitad o 2/3 casi de los jóvenes. Entonces tenemos que también usar ese dato para tranquilizar a la mamá, porque estos pacientes muchas veces van con su mamá, ¿no es cierto? A la mamá y explicarles y decirles que esto generalmente es un proceso transitorio. Luego,
un poco más ya a más edad. A la edad media baja la incidencia y a partir de los 50 años, porque también los hombres tenemos cambios hormonales, entonces por supuesto que viene la nueva curva, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la ginecomastia? Por supuesto que es clínico, una buena anamnesis, un buen examen, ¿no? Y también el clínico tiene que saber que no puede olvidarse de la evaluación de la parte genital, ¿no?, del paciente. Tenemos la parte de laboratorio, distintos valores que entran en la evaluación, sobre todo la elevación de los estrógenos. A veces es tener cuidado que la elevación de estos tipos o pueden ser un marcador tumoral o no debe obligar a raíz de la ginecomastia a buscar un poco más de fondo. Y en lo que nos concierne a nosotros, la ginecomastia, la parte de diagnóstico por imágenes, entonces, por supuesto que tenemos la mamografía, el ultrasonido, la resonancia magnética y la tomografía, siendo la herramienta de primera mano, por todas las bondades que nosotros ya conocemos, el ultrasonido, ¿no es cierto? Muy bien. Acá simplemente para que veamos clínicamente cómo se puede clasificar o valorar y cómo valoran muchas veces los cirujanos de mama el grado de crecimiento de la mama. Muy bien. Entonces, para hablar un poco de la parte clínica, les he puesto, entonces nosotros, antes de evaluar y de hacer nuestro examen, tenemos que tener ya una idea de la parte clínica. Tenemos que ver, efectivamente, si hay o corresponde con lo que nos están solicitando hacer la evaluación. Y acá vemos un típico caso, una postura adecuada, pero a veces también la clínica puede ser, acá me salió movida esta foto, pero me parece muy interesante porque era un paciente que venía para ginecomastia. Entonces yo vi esto y todo esto, entonces me llamó mucho la atención y era un paciente joven. Y entonces yo le dije, a ti te han operado ya de esto. Dije, este cirujano como que no tenía la mejor mano, ¿no? Porque una cicatriz tremenda. Y sí, me dice, doctor, pero de niño. Yo tuve un pectum excavatum, ¿no?, corregido. Y entonces por eso, no es que el cirujano haya tenido mala mano, sino que entonces, pero así es. Entonces todas esas informaciones nosotros tenemos que captarlas para entender y comprender mejor lo que está o qué puede estar ocurriendo. Bueno, el examen clínico tampoco es un examen muy complicado, es muy parecido al que se hace con la mama de la mujer. Acá, para tener un poco patrón, hay mucho paralelismo entre lo que es la enfermedad maligna en el hombre y de la mujer. Pero hay que tener en cuenta también que, a Dios gracias, de los cánceres de mama, solamente el 1% corresponde a cáncer masculino, cáncer de mama masculino. O sea, es extremadamente raro, pero lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar, va a estar presente. Entonces, el ultrasonido en ginecomastia, ¿qué es lo que nos ayuda? Entonces, primero, sirve para confirmar, esto es una ginecomastia, o no, esto es simplemente un crecimiento anormal, una mamaplasia. Eso es fundamental, porque nosotros no podemos mandar un reporte sin hacer ese discernimiento. Entonces, nuestro reporte tiene que ser, efectivamente, aquí hay tejido tipo glandular anormal que corresponde, o si no, al revés, un crecimiento de la mama a expensa de tejido adiposo aparentemente, ¿no? Perfecto. Luego, si es que ya confirmamos la presencia de tejido glandular, tratar de hacer ya y la descripción y el estudio adecuado, ¿no? Ver si es que hay dilatación de los conductos, si es que hay ductos, el grado de cogenicidad muy importante. ¿Por qué? Porque ya una ginecomastia que tiene ya cambios fibrosos ya no involuciona generalmente. Entonces ya si vemos una ginecomastia en un joven que tiene, me parece, más de 6, 8 meses con cambios ecogénicos fibrosos, ahí sí ya prácticamente es importante darle esa información al cirujano, porque eso ya no va a evolucionar. Tenemos que tratar de descartar masas, los cambios fibróticos. No podemos dejar de evaluar la región axilar y podemos hacer toda una serie de procedimientos, ¿no? Si encontramos alguna lesión focal, el Doppler nos va a ayudar
como bien mencionó el doctor Moncayo, también nos puede ayudar todas las herramientas y todos los software que felizmente cada día pues, contamos más con más de ellos y nos ayudan, ¿no? Y algo muy importante, el ultrasonido es un ojo adicional, ¿no es cierto? Entonces cualquier procedimiento siempre va a ser guiado. El Colegio Americano de Radiología recomienda este protocolo, ¿no? Si el paciente es menor de 25 años, solamente se le debe hacer ultrasonido. Si el paciente es mayor de 25 años, tienen que hacerse las dos técnicas. En Perú no sucede esa realidad. En el Perú solamente pasa mamografía el varón en el que se le ha encontrado alguna lesión focal, ¿no? Sería ideal que todo varón que tenga crecimiento de la mama se lo, pero no, solamente se le hace la que tiene, el que ya se le encontró, no ginecomastia, sino una lesión focal dentro de los hallazgos. La técnica examen, más o menos acá está. Entonces, tiene que haber una indicación, una solicitud para hacer ese examen. Entonces, ¿eso qué involucra? Que ese paciente ha sido evaluado por un especialista, ¿no? Generalmente en mama. O sea, ya hay una presunción diagnóstica bastante sustentada. Entonces, por eso que es importante que nosotros descartemos eso. El estudio de la mama, bueno, como generalmente es con todo lo que es el ultrasonido o la ecografía, tiene que ser realizado por un médico que esté capacitado en mama, pues, ¿no? Entonces, un médico que no hace mama no puede dedicarse pues, a descartar enfermedades de la mama. Entonces, eso es un patrón general de aplicación. Las ondas lineales son las de más uso. Para mí, con que sea una sonda moderna, digamos, si es moderna, si es de más de 10 MHz, suficiente. Lo que se recomienda en la literatura es de 12 a 18 MHz, sondas de banda ancha, no siempre están en la oficina, en el consultorio. ¿Cómo examino? Tiene que ser estudio bilateral. Por más que sea y la orden diga uno derecho, tiene que ser un examen bilateral. Los barridos, yo y nosotros hacemos distinto. El estudio y el barrido de la mama no es igual que el de la mujer, porque el de la mujer nosotros hacemos barridos radiados, doblemente radiados. Primero en cortes, digamos, radiados siguiendo el eje de las agujas del reloj y luego en cortes transversos. En cambio, en la mama del hombre no. Nosotros hacemos barridos transversos y a lo largo del eje del cuerpo. Igualito en la región axilar, ¿no? Tenemos que saber evaluar los planos y distinguir bien todos los planos de la región pectoral y mamaria. Y el posicionamiento también es distinto que el de la mujer. Nosotros a la mujer la ponemos en un semidecúbito lateral con el brazo extendido para exponer más o menos en lo que es la posición quirúrgica de la mama. En cambio al hombre no. El hombre está en decúbito dorsal con los dos brazos y las manos extendidas descubriendo las regiones axilares. Acá simplemente para hacer, esto es un gráfico que es muy simple, vemos los planos, plano de la piel, plano subcutáneo, ausencia de tejido glandular que emule un tejido glandular, plano muscular, parrilla costal y bueno, pulmón que normalmente no tenemos cambios. Y el cambio ya de tipo ginecomastia o proliferativo. Entonces el ultrasonido por su aspecto, la ginecomastia puede ser nodular, dendrítica o difusa, que eso quiere decir distintos estados, no necesariamente en el tiempo, pero sí en el estado en el que se encuentra esta enfermedad. Entonces, esta es la típica ginecomastia nodular, la que se presenta en el adolescente. Entonces, vemos una imagen pseudonodular, retroaureolar, de bordes indefinidos muchas veces, y con un patrón ecográfico generalmente hipoecogénico. Podemos ver alguna dilatación mínima de conductos. Luego viene ya la siguiente fase. Cuando esta ginecomastia se hace un poquito más prolongada o más acentuada, entonces ya vemos una imagen similar, pero ya de tipo con una base piramidal ancha y vemos dilatación de los conductos. Y la difusa, en la que ya vemos los cambios más amplios y la ecogenicidad es distinta, ¿no? Entonces, esas son las tres formas. Como nosotros, eso simplemente sirve para hacer la descripción, porque esto no va a ir en la conclusión de nuestro informe. Esto es simplemente para hacer la descripción. Acá
yo creo que sí guardamos ya un parecido bastante análogo a lo que es la presentación del tejido en la mujer, ¿no? Acá vemos el mismo paciente, dos casos, ¿no? Bilateral, no necesariamente iguales. Acá, por ejemplo, muchacho de 13 años, por eso nada más he dejado esto por la edad, vemos ya cambios fibrosos, ¿no es cierto? Acá tenemos ya atenuación de la señal, el grado de cogenicidad. Entonces, esta es una ginecomastia ya en un niño adolescente que definitivamente no vamos a decir que va a involucionar por el cambio ya que tiene, ¿no? Entonces, la ginecomastia no es algo complejo, pero a veces nos va a hacer pensar un poquito y vamos a tener que meditar un poquito en la oficina mientras hacemos nuestro laudo. Esto es una herramienta que me parece muy siempre beneficiosa. Los extendidos, cuando uno los tiene, hay que hacerlos. Y entonces, no es el paciente anterior que les mostré, pero algo parecido, ¿no? Entonces, un engrosamiento homogéneo, simplemente tejido subcutáneo o adiposo, el plano muscular normal, entonces no hay ningún tipo de proliferación, ¿no? Esto es una lipomastía o mamaplasia. Acá ya vemos otro caso, parecido, solamente que en dinámico. Entonces hacemos el barrido y la típica imagen, ¿no? Hipoecogénica, leve y latente de los conductos y variante y muchas veces simétrica. Este es un paciente de 14 años. El mismo paciente, pero ya con la barrida extendida. Acá son casos muy interesantes porque miren, son pacientes jóvenes. Vean ustedes un tejido glandular que es una capa de tejido subcutáneo mínima, muy llamativo o muy notoria, poder discernir si hay tejido que no es adiposo o subcutáneo al que sí es. El mismo paciente del otro lado, acá ya vemos entonces un cambio más notorio de tipo dendrítico, heterogéneo. Puede haber un poco de vascularidad porque muchas veces este crecimiento va acompañado con inflamación y, como les dije, tiene definitivamente también su representación en las mamografías para los pacientes que, por lo menos en Perú, califican para una mamografía. Y en este caso era bilateral, ¿no? Acá igual, un extendido. Estos son muchachos que son jóvenes deportistas, ¿no? Jóvenes deportistas. Miren, acá no existe casi tejido adiposo, tejido subcutáneo. Uno lo ve, pero sin embargo están haciendo su ginecomastia. Y esa es la secuela, en Perú decimos cuando los muchachos se pichicatean, ¿no? No sé si ese término también lo usan en sus países. El uso de todos los anabólicos, todas esas sustancias, como ellos quieren ser, pues, casi como yo, no mentira. Entonces, esas sustancias producen pacientes que increíblemente uno diría, pero este muchacho es completamente atlético y están con su ginecomastia. Acá el barrido, a veces casi imperceptible, mínimo. Vemos importante discernir los planos, igual que en un estudio más normal, ¿no? Piel, tejido subcutáneo, las fascias, plano muscular, costillas, espacios interóseos y movimiento pulmonar. No siempre es simétrico, entonces es importante también decirle eso porque a veces al examen clínico no es tan fácil. Entonces decir, no, esto solamente hay ginecomastia real en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces por eso que es importante examinar los dos lados, así la mamá no quiera. Yo le digo, señora, ¿sabe qué? Discúlpeme acá el que decide cómo hacen las cosas soy yo, y aparte que en su orden dice mamas, no dice mama señor, porque a veces las mamás también son, no doctor, pero solamente le han pedido un lado. No, entonces, otro caso más simple, de tipo nodular, incipiente. Todos estos la mayoría son muchachos adolescentes. Este ya es un caso un poquito más seguro, que no hay lesión, por supuesto, focal, pero sí con inflamación. En un lado, una ginecomastia nodular o pseudonodular incipiente, y acá sí hay una lesión focal, que también existen, porque es una mama crecida normalmente, entonces tiene su patología propia inherente a la mama.
una lesión quística algo densa, dolorosa, por supuesto, y vemos un poquito de vascularidad. Podemos hacerle la evaluación con elastografía. Yo, por ejemplo, nosotros en los servicios no tenemos impresión a color. Entonces, los mapas elastográficos cuando aplicamos, usamos el blanco y negro también. Entonces, y salen muy bien esquematizados. Entonces, acá, ¿no? Lo más blando, lo más, digamos, lo menos rugoso, lo ponemos blanco y lo más duro oscuro. Entonces, de forma tal que cuando uno presiona e imprime la imagen, pues cuando lo vemos brilloso ecogénico, entonces sabemos que es blando. Lo vemos hipogénico oscuro, entonces sabemos que es una textura de mayor densidad, fácil de reconocer en una fotito de blanco y negro. Este caso, así es. Esta es una ginecomastia en un paciente estimulada por los medicamentos. Paciente en tratamientos, el primero era un paciente en tratamiento antidepresivo. Acá ya vemos una lesión ya de más cuidado, ¿no es cierto? Todos los patrones, todas las características que nos pueden hablar y hacer sospechar de una lesión que va para ampliación de estudio y evaluación respectiva y descartar algo ya de tipo proliferativo. Miren, a la elastografía acá tenemos al revés el mapa. Entonces, tiene su repercusión. A veces las lesiones no están exactamente también donde está la zona de mayor proliferación. Y por eso es que es importante hacer los barridos completos. Porque a veces por el apremio, por el apuro, nos vemos o barremos solamente la zona y nos olvidamos que hay que barrer toda la zona pectoral y barrer con calma y despacio las regiones axilares. Miren, ¿no? El paralelo con la mamografía. Pieza quirúrgica. Y esto ya es, bueno, simplemente son imágenes que no son nuestras tomadas. Vemos la caracterización ecográfica de la lesión, ¿no? La opacidad claramente definida en una mamografía. Entonces, esa es, digamos, la forma ideal de evaluar un paciente mayor de 25 años. Los dos, pero en nuestros países no siempre se puede. Eso es de forma breve y concisa lo que he deseado y he podido también compartirles con ustedes sobre lo que es para mí lo de la enfermedad de la ginecomastia. Y quiero cerrar con este cuadro. Este cuadrito que me pareció muy interesante y afín es de una pintora peruana, Tilsa Chusilla, de origen y ascendientes japoneses. Es la pintora que ha vendido los cuadros más caros en Perú hasta ahora y justamente ella es una de las que más ha trabajado el tema de la hibridez, ¿no? Un cuadro muy interesante, muy bonito. Este no era el más caro, por supuesto.